Venga, ya activé la grabación para pasarle el video. Aquí arriba te va a aparecer cuando ya estemos en vivo. ¿Ok? Ya estamos en vivo. Perfecto. Vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Samuel Martínez, soy académico del Departamento de Comunicación de la Ibero y nos da un gusto saludar a las personas que nos están siguiendo en esta actividad académica de hoy, martes 5 de octubre, donde vamos a llevar a cabo la presentación de un interesante e importante libro titulado La Emboscada, asesinato y memoria de 4 periodistas holandeses en El Salvador. Voy a explicar rápidamente la dinámica de esta actividad académica para después dar paso a la doctora Julia Palacios, quien nos va a hacer el favor de llevar a cabo la moderación y presentación de nuestros invitados especiales para el día de hoy. La idea de esta actividad académica es difundir la publicación de este libro y conocer los esfuerzos que está haciendo tanto el gobierno de los Países Bajos como varias organizaciones en El Salvador, junto con las familias de los periodistas que lamentablemente fueron asesinados hace ya casi 40 años en El Salvador. Este libro tiene ese propósito y nos interesa mucho dialogar y conocer su contenido para poder aprender de esta experiencia. Para poderle dar contexto a este suceso que aconteció hace casi 40 años, a continuación vamos a poner un pequeño video que tiene el propósito simplemente de ilustrar algo de lo que pasó hace 40 años o casi 40 años en 1982. Así que le cedo y le pido el apoyo a Pablo Soto para que nos haga favor de proyectar el video, que todos lo veamos. Dura 5 minutos. Recuerdo perfectamente ese día, 17 de marzo de 1982. Mis colegas, mis amigos fueron asesinados. Pensé que lo había visto todo. Desaparecidos, torturados, masacrados. Habían terminado con la vida del único santo en el país. Ese fue el inicio de una guerra que dejaría luto, dolor, olvido. Habían terminado. El Salvador estaba por celebrar unas elecciones para la Asamblea Constituyente. La prensa no podía callar, pero los querían silenciar. Amenazados por los escuadrones de la muerte, todo por decir la verdad, nosotros teníamos que estar ahí. Fuimos más de 700 periodistas los que llegamos a El Salvador. Y con TV designó a 4 excelentes periodistas para cubrir lo que sucedía. Koos Koster, Jan Kuiper, Jan Willensek, Hans Telax, el más joven del grupo. Sabían lo que debían informar. No era la primera vez, pero siempre fueron vigilados. El 11 de marzo fueron interrogados por la policía de Hacienda. Esa vieja forma ortodoxa y bélica de represión la ensañaron contra ellos. De nada sirvió aquella firma en un acta. Firmaron su sentencia de muerte y no su libertad para informar. Nada nos detuvo. Queríamos informar la verdad de lo que sucedía en El Salvador. Aquel 14 de marzo se entrevistaron con presos políticos. El gobierno y la Fuerza Armada le llamaban comunistas. Los periodistas holandeses de ICON sabían que eran civiles inocentes. Con rabia pienso cómo aquellos hombres tuvieron el valor de planear algo así. Un día antes de su asesinato, mientras el sol caía, el coronel Reyes Mena se reúne con su séquito del Estado Mayor para tomar una decisión.
planificar el asesinato de los periodistas. Partieron desde el Hotel Alameda. 2 horas les esperaba para llegar al lugar acordado. Por el retrovisor observaron un jeep negro que les seguía. Ninguno le prestó importancia. «500 metros le bastaron para encontrarse con la muerte. 25 militares, una sola orden, bastó para terminar con la vida de los periodistas holandeses. No eran salvadoreños, ellos lo sabían bien. ¡Soy periodista! ¡Soy holandés! No tuvieron piedad. El gobierno y los militares nunca aceptaron que fue una emboscada. Nosotros sabíamos que fue una emboscada. Un asesor norteamericano me lo dijo. Luego fui amenazado de muerte. Holanda no iba a olvidar este hecho hasta conocer la verdad de lo que sucedió. 13 de julio de 2016. Los tribunales deben hablar. La verdad y la justicia deben llegar. Por ellos vale la pena hacer el intento. 37 años después, los asesinos siguen impunes. Coronel Mario Adalberto Reyes Mena, Coronel Francisco Antonio Morán, General José Guillermo García, General Rafael Flores Lima, miembros del Batallón Atonal. Bien, pues voy a presentar rápidamente a la doctora Julia Palacios, que es nuestra moderadora el día de hoy. La doctora Julia Palacios es doctora en Historia y maestra en Sociología, ambas por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Es académica e investigadora de la Universidad Iberoamericana de 1983 a 2003 en el Departamento de Historia y a partir del 2003 en el Departamento de Comunicación. Sus áreas de especialidad incluyen la historia de la cultura popular y el entretenimiento, historia sociocultural de Estados Unidos y México en el siglo XX, con especial énfasis en la música popular, las historietas y el cine de la época de oro del cine mexicano. Desde 1990 ha participado ininterrumpidamente como conductora y productora en diferentes medios de comunicación, principalmente en radio y televisión, y a partir de 2020 en la realización de transmisiones semanales vía Instagram. Muchas gracias, Julia, y adelante. Muchas gracias, Samuel Martínez, por esta invitación a un evento tan importante como esta presentación del libro La Emboscada, que nos mueve y parece increíble que hace casi ya 40 años se llevó a cabo esta emboscada y este asesinato y que el tema sigue sin resolver. Quisiera yo, antes de comenzar, enviar saludos muy sentidos, muy especiales a los familiares, al señor Gert Kuiper, que en este momento nos está conectado, que es hermano del periodista asesinado, Jan Kuiper, y a la señora Saskia Terlag, que es hermana del periodista asesinado Hans Terlag. Ellos han estado insistiendo en toda esta búsqueda y esta justicia. Y ahora me permito presentar a la embajadora de los Países Bajos para Centroamérica, la señora Christine Pirenne, quien nos acompaña en esta sesión y a quien le pido, por favor, nos dirija unas palabras. Muy buenas tardes a todos y todas, y me alegro realmente mucho de estar presente en este evento. Los y las periodistas escuchando la nueva generación,
Me impresiona y me emociona que este caso, como ya está dicho, casi 40 años después, todavía es tan actual. Y gracias a comunicándonos y a ASDEJU para continuamente llamar la atención sobre este caso, sin descanso. Señor Carlos María Castro está con nosotros también, y yo estaba escuchando la semana pasada un evento igual sobre este libro. Y él habló la semana pasada sobre el legado, el legacy, ¿no?, de este caso. Y mencionó que es como un pedazo de tierra que se transmita el uno al otro. La generación anterior a la nueva generación. Y mientras tanto se puede o enriquecer el caso o empeorarlo. Y espero que será el primero de los dos, que este evento contribuye al enriquecimiento del caso de los 4 periodistas holandeses, Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemse y Hans de Laag. Yo voy a elaborar un poco más sobre 3 temas. 1, la libertad de prensa y la impunidad. Segundo, ¿qué queda por hacer? Y tercer, ayer y hoy. Primero, libertad de prensa y impunidad. Sabemos que una prensa libre, diversa y independiente es indispensable para una sociedad democrática. La pandemia en la que nos encontramos ya hace más que 1 año y medio nos ha mostrado muy claramente que el acceso a información confiable puede salvar vidas. Un espacio libre para investigar contribuye a un sistema de peso y contrapeso. Y eso es esencial para que entidades, tanto públicas como privadas, sean responsables de sus acciones. Sin embargo, la libertad de prensa se ha deteriorado a nivel mundial. Solo en 12 de los 180 países evaluados por Reporteros Sin Fronteras con respecto a la libertad de prensa, existe un ambiente favorable para el periodismo. Solo 12. En las últimas 2 décadas, más de 1.400 periodistas han sido asesinados alrededor del mundo por informar las noticias y llevar información al público. En promedio, en 9 de cada 10 casos, los asesinos quedan impunes. Este debe terminar. La seguridad de periodistas es un tema muy cercano a nuestro corazón, el pueblo holandés, debido a lo que sucedió en 1982. Es la historia del libro presentado hoy, La Emboscada, y el evento es todavía una herida abierta. Este ataque al periodismo independiente y confiable y al Estado de Derecho sigue sintiendo hasta el día de hoy, y el gobierno de los Países Bajos exige justicia. ¿Qué queda por hacer? Un informe reciente de UNESCO señala que el 13% de los casos de crímenes contra periodistas en todo el mundo han sido resueltos en comparación con el 12% en 2019 y 11% en 2018. Una tendencia positiva, pero extremadamente lento, y tenemos que poner las manos a la obra. La libertad de expresión y de prensa es una de las prioridades de la política exterior de los derechos humanos de los Países Bajos. Trabajamos para prevenir la violencia contra las periodistas por la promoción activa de una cultura en la que la libertad de expresión prospere, proteger a las periodistas contra la violencia con formación de seguridad y legislación adecuada y responsabilizar a los actores que cometen violencia contra las periodistas. Entonces, prevenir, proteger y responsabilizar. En diciembre del año anterior, nuestro ministerio fue el anfitrión de la Conferencia de la Libertad de Expresión 2020. Junto con otros 56 países, los Países Bajos
se comprometieron a implementar los compromisos contenidos en el Plan de Acción de las Naciones Unidas para la seguridad de los y las periodistas y la cuestión de la impunidad, a fin de garantizar un entorno libre, seguro y apto para periodistas y trabajadores de los medios. Los Países Bajos también lideran en la promoción de un Internet libre, abierto y seguro. Un ejemplo importante de los esfuerzos colaborativos en este tema es la participación en el Freedom Online Coalition. Los Países Bajos fue uno de los iniciadores de esta coalición, que en este momento cuenta con la participación de 34 países, incluyendo a México. El Freedom Online Coalition es una plataforma de alta relevancia para destacar los abusos de la libertad de Internet y fortalecer la colaboración internacional en esta área. Nuestra embajada continuará apoyando actividades que contribuyen a la seguridad de los y las periodistas y lucha contra la impunidad en esta región. A través de programas con Fundación Comunicándonos y Free Press Unlimited, por ejemplo, mediante formación en seguridad y apoyo psicosocial, el bienestar mental y la seguridad física no pueden separarse. Y también seguiremos creando conciencia a alto nivel sobre el caso ICON. Hoy y mañana voy a ser breve. El caso de los periodistas de ICON sucedió hace casi 40 años. ¿Por qué estamos todavía involucrados? ¿Por qué es todavía un caso actual? Es actual porque a cada caso que se haga justicia responde, por lo menos un poco, al sufrimiento de las víctimas y sus familiares y amigos. A cada caso que se haga justicia, disminuye la repetición de delitos. Y a cada caso que se haga justicia, aumenta la confianza del público en el sistema judicial. Que esta historia sirva como una lección importante sobre la importancia de la libertad de expresión y la justicia. Me da la esperanza de que una nueva generación de jóvenes periodistas, lea esta historia y aprenda algo de ella, para que nos acerquemos a la rendición de cuentas por los crímenes, sea de ayer, sea de muchos años atrás, que todavía están en la agenda de hoy. Y para hacer un quote de lo que siempre dice, comunicándonos y os dejo, porque la impunidad de ayer es la impunidad de hoy. Gracias. Muchas gracias, señora embajadora Cristine Priene, por sus palabras tan inspiradoras y abriendo. Qué interesante esto que nos habla, por ejemplo, del Freedom Online Coalition. Creo que hay mucho para las nuevas generaciones y mucho trabajo que hacer e incorporarse para por un lado, esclarecer estos hechos dramáticos de hace 40 años, pero por otro lado, para que no se continúen sucediendo. Bueno, pues continuamos con nuestro programa y ahora toca el turno y me da mucho gusto presentar al señor Jan Smeets, quien es periodista de la cadena ICON, amigo de los 4 periodistas holandeses asesinados, y aquí por esas suertes, por esas fortunas, por esas casualidades, el señor Smeets era periodista de radio y no estaba dentro de este grupo de los otros 4 que estaban trabajando más bien con televisión, pero alguien muy cercano. Y claro, eso cambia la vida cuando se estaba tan cerca y se salvó de alguna manera. Entonces le escuchamos, Jan, con mucha atención. Buenas tardes a todos. Pues agradezco la invitación a este Zoom. Y sí, yo era colega y amigo de los 4 periodistas holandeses asesinados el 17 de marzo. Entonces, en ese entonces, en los años 70 y
los años 80 yo estaba cubriendo Centroamérica, la revolución en Nicaragua, después estuvimos mucho tiempo en Salvador y Guatemala, donde mucha gente se había levantado en rebelión contra la represión y la pobreza tremenda en estos países. Y ahí en marzo 82 estuve en El Salvador para cubrir las elecciones al final del mes de marzo. Y conmigo había entre 600, 700 periodistas más que estaban llegando a Salvador para cubrir este evento. Entonces ahí estábamos trabajando, cuando una mañana, a las 7 de la mañana, me llamaron, la embajada norteamericana me llamó en mi hotel, el mismo hotel que vieron donde estuvieron los holandeses, y me preguntó el oficial de comunicación: Jan, ¿tú sabes dónde andan tus 4 colegas? Parece que están en Chalatenango. Yo le contesté: no sé, pero ¿por qué? No había un incidente, dijo el oficial, grave, y entonces queremos saber si nos puedes ayudar. Entonces yo le pregunté: oye, entonces, incidente grave, entonces dígame en qué hospital me dirijo para encontrarlos y para ver qué pasó, entonces, para ayudarlos. Entonces había un pequeño silencio y me contestó: ya no estoy hablando de hospital, estoy hablando de la morgue. Están en la funeraria. Entonces ahí había un poco de silencio de mi parte. Y entonces, de ahí, entonces, ese 18 de marzo 82 empezamos en una búsqueda, ¿no?, a la verdad, qué les pasó. Y había muchos periodistas, como ya dije, y un grupo se fue directamente al lugar donde pasó todo este lugar que ahora Oscar Pérez lo conoce bien, porque ya ha llevado bastante periodistas, embajadores, derechos humanos, etcétera, etcétera, lugar. Y entonces ahí encontraron la ropa y algunos casquillos, etcétera, etcétera. Pero entonces la versión del ejército que fue un fuego cruzado entre la guerrilla y el ejército, ¿no? Y que aquí, con mala suerte, estaban los periodistas que lo mataron. Pero ya estaba muy claro que desde el principio que cuando en ese entonces, con tanta represión, pasaba algo así, que ya muchas veces estaba involucrado el ejército o los escuadrones de la muerte. 2 días después llegó a mi cuarto en el hotel un oficial de la embajada que había sido mandado al lugar de los hechos. En ese entonces no me podía, todo estaba off the record, pero era el Todd Green, que siempre investigaba incidentes como este y matanzas como Mozote, etcétera, etcétera, y se fue con attaché militar al lugar el mismo 18 en la mañana, y entonces 19 en la noche buscó en el hotel a mí y a Ray Bonner del New York Times, y entonces dibujó y ¿cómo se llama? El crime scene, el lugar del delito, con las colinas, las posiciones del ejército, las posiciones de la guerrilla y dónde estaban los cuerpos, etcétera, etcétera. Y ese dibujo hasta ahora es el dibujo que siempre sirve como punto de referencia de lo que pasó. Después de 1 hora y media le pregunté: entonces, ¿qué cree usted que pasó? ¿Un fuego cruzado, como dice el ejército, o fue una emboscada? Entonces estaba pensando 5 minutos y dice: no, fue una emboscada. Estoy casi seguro, dice. Entonces el Ray Bonner de New York Times
Y yo entonces publicamos esta versión, ¿no? En contra de la versión del ejército usado y la versión de una persona de la embajada, así frente a la embajada, sin mencionar nombres, para decía que sí, era una emboscada, y publicamos el dibujo que él hizo del lugar del delito. Entonces, sí, desde el principio ya era claro que muy dudosa la versión del ejército, ¿no? Y las autoridades salvadoreñas. Entonces había mucho investigaciones más, y hasta en 1993, la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, que estaba investigando 32 casos graves que pasaron durante la guerra, ¿no? 28 casos del ejército, 4 casos de la guerrilla, y ellos también llegaron a la conclusión y hablaron con gente que dijeron que sí, fue una emboscada. Y ellos por primera vez mencionaron la reunión día antes, en la tarde, en el cuartel de Chalatenango, que había una reunión de altos mandos del ejército para tomar la decisión que le iban a matar al otro día. Y también ahí ya había más claridad, que había presencias de asesores militares norteamericanos en el cuartel de Chalatenango. Y entonces, pues todo ya en 89 sabía tan rápido qué pasó, ¿no? Entonces, hasta ahí la historia. Después, una semana, el informe de la Comisión de la Verdad, 25 años de amnistía, ¿cómo se llama? Sí, amnistía. Entonces, no podía haber más investigaciones de los crímenes de guerra de los dos lados que habían pasado, mucho más de parte del ejército que de la parte de la guerrilla. Pero en los 25 años no se podía hacer nada, hasta que en 2016 de repente fue declarado inconstitucional la ley de amnistía, y entonces ahí empezaron Oscar y comunicándonos, y Derechos Humanos de Salvador reabrieron la investigación, y este nos ha llevado hasta la situación actual, que ya está ante la juez de Dulce Nombre de María en Chalatenango, cercana al lugar donde mataron a los periodistas. Y entonces todavía no hay justicia, todavía es lejos, pero por lo menos hay un paso adelante después de 39 años de silencio, gracias a esos salvadoreños y comunicándonos y derechos humanos de Salvador que hicieron todo esto posible. Gracias. Muchas gracias, Jan Schmeitz, por este relato, por estas palabras que realmente nos conmueven. Esta memoria de ir a casi 40 años atrás y volver a vivir, ahora que lo compartías con todas y todos nosotros, es estar allí otra vez, como si hubiese sido ayer. Pero bueno, son granitos de arena que se van sumando, y lo que estamos haciendo ahora pues es parte de esta conciencia y de este avance. Pues para continuar, vamos a compartir con ustedes un video que se llama Llegaron en el peor momento, en el peor lugar. Sí, realmente se conjuntaron muchas condiciones complicadas, y ahí estuvieron estos 4 jóvenes periodistas hace 40 años. Y bueno, Jan no estuvo ahí y lo puede platicar
Y qué bueno que ese testimonio también. Entonces vamos a verlo, por favor, Pablo. Muchas gracias. Se veía en muchos casos que un periodista venía a coberturas para beneficiar, en ese caso, a la guerrilla izquierdista que estaba alzada en armas y que además tenía control de territorios en el país. Uit de noodhulen van de Kamer, van de regering, is onlangs door een journalist ontdekt dat al 2 dagen na de moord duidelijk was dat het een hinderlaag was, hoewel dat heel lang ook of enige tijd wel ontkend werd door de Nederlandse regering. En dat Amerika eigenlijk, om het eenvoudig te zeggen, tegen Nederland heeft gezegd, hou je stil hierover, anders krijgen we te veel gedoe. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de rol van Noord-Amerika. If the Nazis during World War II and the Soviets today could recognize the Caribbean and Central America as vital to our interest, shouldn't we also? In Latijns-Amerika was een enorme strijd aan de gang. Vanuit Amerika, Noord-Amerika gevoerd, om daar het zogenaamde communisme te bestrijden. Pensar en un enemigo no era solamente en un ejército, era todo un poder, una estructura de poder económico y político respaldado por países como Estados Unidos. En alles wat een beetje zijn mond opendeed in protest, werd afgeschilderd als rood, communist en gevaarlijk. I say to you that tonight there can be no question the national security of all the Americas is at stake in Central America. If we cannot defend ourselves there, we cannot expect to prevail elsewhere. En ik denk dat er een angst is geweest dat ze dingen zouden filmen of gesprekken zouden voeren van mensen die meer zouden kunnen weten over de rol van Noord-Amerika, van het leger van Noord-Amerika. Dat kwam Noord-Amerika niet uit. En zij kwamen in die zin, denk ik, op het verkeerde moment en op de verkeerde plek. Inmiddels kun je daar gewoon over spreken, maar in die tijd was het, je moest je mond daarover houden. Dat hebben we ook gedaan. Wachten. El peor momento en el peor lugar. Bueno, pues vamos a continuar. Muchas gracias. Y ahora toca el turno y le pido sus comentarios a nuestro querido Alejandro Domínguez, egresado de la carrera de comunicación, hoy un periodista en Milenio Televisión, un ancla, un conductor de noticiero muy importante, reconocido. ¿Y cómo ves esto, Alejandro? Esta situación, tú eres un joven periodista, ¿qué dicen estas nuevas generaciones de algo que se está pues escarbando desde hace 40 años prácticamente y no tiene resolución? ¿Qué pasa con esta emboscada? Tantas cosas que se pueden compartir. Alejandro, gracias por estar aquí. Gracias, doctora, qué gusto poder estar aquí, gracias por la invitación. Creo que es importante recordar este tipo de eventos a 40 años, sí, pero un evento que no ha tenido una resolución justa, ¿no? Saber qué es lo que ocurrió se queda corto. Tenemos que tener justicia, como se ha dicho anteriormente. Y en el día a día, como periodista, nos tenemos que preguntar qué estamos haciendo para que este tipo de casos no se repitan, ¿no? Cómo los estamos dando a conocer, cómo estamos dando el seguimiento adecuado a los temas de las notas que tienen que ver con la profesión que ejercemos, una profesión que más que servirnos a nosotros, le tiene que servir a la gente. Y si no hacemos eso en el día a día, pues entonces nuestro trabajo no tiene ningún sentido. Creo que a 40 años o casi 40 años de lo que ocurrió allá en El Salvador, nos debemos preguntar cómo, si es que han mejorado las condiciones para hacer periodismo en ese país, ¿no? Periodismo de nacionales y extranjeros. Hace poco Daniel Lizárraga, un mexicano que hacía periodismo allá para El Faro, tuvo que salir de ese país después del asedio que vivía por parte del gobierno salvadoreño. Entonces, las cosas no han mejorado del todo, ¿no? Aunque ha habido mayor apertura, al final de cuentas, el gobierno actual de El Salvador, pues no le gusta tanto la prensa y no le gusta tanto que lo cuestione la prensa. Ahora, ¿qué pasa en otros países de Latinoamérica? Vamos también bastante rezagados en el tema de libertad de prensa y libertad de expresión. Y aquí en México, pues lo vemos, ¿no? Uno de los países
en los que, de acuerdo con organismos internacionales, pues es uno de los países donde es más complicado ejercer el periodismo. Y ahí es donde, como periodistas, nos tenemos que unir y avanzar en la cobertura diaria y en el seguimiento a los casos que han perjudicado a colegas. Porque cuando un periodista, un reportero se convierte en la nota, es que algo está mal. Y eso es lo que tendríamos entonces que empezar a cambiar y ver cómo lo cambiamos, cómo hacemos que se garantice la seguridad de los colegas periodistas. Porque más allá de estar aquí en la ciudad y poder de vez en cuando salir y reportear y a veces sentirse en peligro, quienes están, por ejemplo, en distintos estados de la República, todo el tiempo están en riesgo, porque cubren cuestiones de narcotráfico, pero también porque el narcotráfico está ahí presente, o porque las autoridades los presionan, o porque los recursos con los cuales llegan a ese medio de comunicación local vienen de un poder, en este caso un poder político, que está presionando lo que se difunde o no se difunde. Ahí creo que debería estar la atención de muchos de nosotros, sobre todo aquí en México, en cómo ayudamos a esos reporteros que están en estados lejanos a las capitales, que viven día a día este asedio, ya sea de grupos criminales o de grupos de interés que presionan el trabajo. Y de ahí creo que partimos para comenzar a hacer algo desde nuestra trinchera, desde donde nos encontremos, para mejorar no solamente en las coberturas, sino en el seguimiento, como les digo, seguimiento puntual a cada uno de estos casos. Creo que lo que se vive en México, en Latinoamérica, y lo que se ha vivido a lo largo de los años hacia el periodismo es lo que tendríamos que cambiar, y las nuevas generaciones que nos estén viendo, pues también tendrían que cambiarlo conforme vayan dedicándose a esto, ¿no? Tratar de evitar el hostigamiento, tratar de evitar la presión de cualquier tipo de interés, porque al final de cuentas no estamos sirviendo a ningún interés más que al interés de la gente, ¿no? Para eso hacemos esto, más allá de cualquier negocio o cualquier empresa en la que trabajemos. Creo que el principal beneficiario de nuestro trabajo tiene que ser nuestro lector, nuestro televidente, nuestro radioescucha, y ahí es donde creo que las nuevas generaciones podemos hacer el cambio o intentar hacer el cambio para poder llevarle a la gente lo que requiere y lo que requiere de nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué decir a casi 39 años de esto? Principalmente que los casos en los que se ha visto perjudicada la vida, ¿no? Que han perdido la vida, que han sido asesinados, como en este caso que ya se comprobó que fue una emboscada directa, preparada para estos 4 periodistas que estaban haciendo su trabajo ahí, pues que este tipo de casos que se repiten todavía 40 años después, tratar de evitarlos, y sobre todo que haya justicia y que se exija la justicia desde donde estemos, ¿no? Como periodistas creo que eso es lo que tenemos que hacer, y no dejar solos a quienes enfrentan el día a día el hostigamiento, el día a día la presión, el día a día el miedo y el día a día el temor. Como periodista también, para los que nos dedicamos a esto, creo que no nos debemos dejar amedrentar, no nos debemos dejar que nos dé miedo pues hacer nuestro trabajo. Creo que hay que hacerlo con cuidado, porque al final los riesgos están ahí. Siempre hay alguien al que no le va a gustar algo que publiques, o alguien que no quiera que publiques algo, pero si tenemos miedo, pues entonces no podríamos ejercer nuestra labor. Creo que hay que tener cuidado, hay que tener las distintas precauciones para evitar cualquier tipo de riesgo, pero eso sí, no rendirnos en esto, que es la búsqueda de la verdad, la búsqueda de las historias, contar esas historias. Y creo que en el día a día como periodistas lo logramos, pero a veces nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos porque estos crímenes siguen ocurriendo, porque aunque no queramos, los periodistas siguen siendo la nota muchas veces. Y eso es lo que tendríamos que empezar a cambiar. Y creo que leer este libro, ver lo que pasó con ellos y ver lo que pasa con otros colegas, o con lo que ha pasado con otros colegas que lamentablemente han sido atacados, muchos de ellos asesinados, eso tendría que generar un pensamiento distinto y una manera mucho más crítica de ver nuestro propio trabajo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo bien? Sí, pero ¿qué estamos haciendo mal? ¿Y qué nos falta para que este tipo de cosas no se repitan? Y cuando ocurran, que haya celeridad en la justicia y no pasemos o no pasen casi 40 años sin que se haga justicia. Muy bien, muchas gracias Alejandro por tus palabras, por esta reflexión desde el presente,
que bueno, qué triste que no hemos avanzado mucho, al contrario, creo que hemos empeorado, pero una vez más se vuelven a mover estos temas. Bueno, pues vamos a continuar ahora con alguien que ha estado pues muy activo desde su fundación, comunicándonos en todo este tema, en la promoción de este libro, La Emboscada, Óscar Antonio Pérez, quien es un periodista, comunicador social salvadoreño, querido de varios colegas de comunicación en la Ibero. Y bueno, pues te dejo la palabra, Óscar, para que nos platiques cómo ha sido todo este involucramiento, esta fundación y todo pues este trabajo que no termina, al contrario, se va haciendo cada vez más complejo, más grande y más importante, sin duda. Óscar, por favor. Gracias, Julia. Gracias de verdad por este espacio. Y yo quisiera, digamos, como desarrollar rápidamente 4 ideas, digamos. La primera idea yo creo que tiene que ser de agradecimiento, ¿no? Y lo digo con mucho respeto, de agradecimiento desde las víctimas, desde los familiares de estos 4 periodistas que yo sé que están muy atentos a este espacio. Quisiera en nombre de ellos, quisiera en nombre de la Fundación Comunicándonos y en nombre de ASDEU, que es la otra organización aliada nuestra, que es la que litiga el caso, agradecerle precisamente a la Ibero, a la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México por este espacio que yo sé que es muy valioso, porque se trata de compartir toda una experiencia, un caso traducido en este caso donde se describe en un libro para los estudiantes de esta universidad muy prestigiosa. Yo quiero decir que a la Ibero le recuerdo con mucho cariño porque estudié filosofía allá por los años 80, allá en la vieja Ibero, le digo yo, porque es la que queda allá por la Tasqueña, ¿no? Y ahora está en otro sitio. Entonces yo quisiera agradecerle a esta universidad este esfuerzo que hace por difundir y por ayudarnos a buscar la verdad y la justicia para estos 4 tulipanes, ¿no? Yo quisiera también aprovechar para agradecerle a nuestro amigo Jan, como ya se dijo, ya se describió, amigo de ellos, colega de ellos, y quien desde un principio, pues, verdad, nos ha acompañado con esa energía que tiene, con esa fuerza, con ese coraje, para buscar en este sentido verdad y justicia para sus 4 colegas de ICON TV, ya que, como se dijo, nuestro colega Jan era de ICON Radio, ¿no? Y los periodistas asesinados eran de la cadena de ICON TV. Yo quisiera también agradecerle al gobierno del Reino de los Países Bajos a través de la señora embajadora Christine Pirén. Realmente, como se lo hemos expresado en varias ocasiones, nosotros como salvadoreños que queremos verdad y justicia para estos 4 tulipanes, es también porque queremos justicia y verdad para los miles de asesinados en el país y sobre todo para los más de 30 periodistas salvadoreños y extranjeros que fueron asesinados durante esta cruenta guerra que vivimos, ¿no? Yo quisiera agradecerle a ella, a su equipo de la embajada, porque nos sentimos acompañados, ¿no? Y yo sé que los familiares que demandan verdad y justicia, que son ciudadanos holandeses, también se sienten acompañados por su gobierno por este reclamo de verdad y justicia. Yo con esto decir que a raíz de esta búsqueda de verdad y justicia que hacemos desde la Fundación Comunicándonos y ASDEU, por parte de la facultad, del Departamento de Periodismo de la Universidad de El Salvador, que es la universidad estatal, nos han planteado que hay 5 familias de periodistas salvadoreños que fueron asesinados durante el conflicto, que están interesados también en demandarle al Estado verdad y justicia por esos 5 periodistas que fueron asesinados por la Fuerza Armada. Pero eso solo es posible por este grito que hemos lanzado también nosotros por estos 4 tulipanes, ¿no? Entonces, las primeras palabras son de agradecimiento y de reconocimiento por este esfuerzo que se está haciendo en este momento de la Universidad Iberoamericana y como ya dije, de los demás actores en este proceso. Yo quisiera rápidamente, como segundo punto,
ubicar y caracterizar el caso de los 4 periodistas holandeses. La UNESCO señaló que el asesinato de los 4 periodistas holandeses era un caso paradigmático de violación a la libertad de expresión. Y la UNESCO ha planteado en diferentes momentos, a través de sus diferentes representantes, que si El Salvador, si el Estado salvadoreño hubiese castigado ejemplarizantemente a los asesinos de estos 4 periodistas, a lo mejor muchos periodistas no estuvieran muertos en este momento. Entonces me parece que lo que plantea la UNESCO, que este crimen es un caso paradigmático de violación a la libertad de expresión, es así, ¿no? Por otro lado, como bien lo señaló Jan, en el año 93, el informe de la Comisión de la Verdad ubicó en uno de sus 32 casos el caso del asesinato de los periodistas holandeses. Y en el informe de la Comisión de la Verdad, que es un informe de una comisión de Naciones Unidas y que nadie puede refutar porque realmente tiene pruebas contundentes, señaló que el asesinato de los 4 periodistas es un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad. Y está consignado en ese informe en uno de los 32 casos donde cualquiera puede leer a cabalidad, digamos, cómo sucedió, cómo se planificó, quién dio la orden, cómo fue y todo lo demás. Hay que señalar que en este asesinato intervinieron 3 instancias de las Fuerzas Armadas de El Salvador en ese momento. La Policía de Hacienda, que fue la que los interrogó, tal como lo dijo el video inicial, ¿verdad? Un 11 de marzo los interrogó. Luego fueron inclusive intervenidas sus comunicaciones, fueron intervenidos sus lugares de trabajo y sus lugares de residencia, que era el Hotel Alameda, y Jan puede dar fe de esto y ser testimonio de esto, ¿no? Y luego, digamos, esa fue la primera instancia de la Fuerza Armada, la Policía de Hacienda. Por eso es que hay una denuncia concreta hacia el coronel Francisco Antonio Morán, que fue el director de la Policía de Hacienda en ese momento. La segunda instancia de la Fuerza Armada fue precisamente el Estado Mayor Conjunto, el que dirigía la guerra en El Salvador. Guerra que fue patrocinada, como ya se dijo, por los Estados Unidos. Luego, la tercera instancia fue la 4ª Brigada de Infantería, donde estaba situado el Batallón Atonal. Ahí se planificó un día antes de la emboscada y el asesinato, y entre esas 3 instancias se tomó la decisión para asesinarnos. Lo asesinó una patrulla de 25 hombres del Batallón Atonal, un batallón contrainsurgente entrenado por los Estados Unidos. Y hay que señalar que los batallones contrainsurgentes en ese momento de la guerra no se movilizaban, no hacían ninguna acción, sino lo autorizaba el Estado Mayor Conjunto. Por lo tanto, el general José Guillermo García, ministro de Defensa Nacional, también está demandado en este proceso ante la justicia salvadoreña. Pero el que dio la orden, el que dirigía el operativo, fue precisamente el coronel Mario de Alberto Reyes Mena, que era el comandante de la 4ª Brigada de Infantería y el que tenía, digamos, autoridad para el movimiento del batallón Atonal, que de donde salieron los 25 miembros para emboscarlos como tal. Entonces, hay que señalar que esas son los que están denunciados desde el 13 de marzo del año 18, ya que familiares de los 4 periodistas nos solicitaron para que demandáramos al Estado verdad y justicia. ¿Qué ha pasado, digamos, desde el 13 de marzo del 18 hasta el día de hoy? Más de 30 organizaciones que conformamos la Mesa contra la Impunidad, el grupo gestor, que somos más de 30 organizaciones, hemos presentado ante la justicia salvadoreña más de 155 casos de tortura, de masacre, de desaparición forzada y el caso de los 4 periodistas holandeses. Recientemente, en marzo-abril, el caso de los periodistas holandeses fue judicializado, o sea, fue elevado ante la jueza del juzgado de Dulcenombre de Marilla, que es un municipio cercano a donde fue el asesinato y por lo tanto le toca esa jurisdicción. Hay que señalar que el caso de los periodistas holandeses es el 4º caso de 156 demandados. El primer caso es el de una masacre de más de 1000 personas
y entre esas 1000 personas son más de 500 niños menores de 5 años que fueron asesinados en diciembre del año 81 por un batallón élite entrenado por los Estados Unidos, que es conocida como la masacre del Mozote, y que es un caso abierto, que es un caso judicializado, y por el cual están acusados y sentados en el banquillo de los acusados 18 militares de alto rango que eran parte de la Fuerza Armada. El segundo caso es el caso de nuestro santo, nuestro primer santo en El Salvador, Monseñor Romero, ¿verdad? Que era conocido como la voz de los sin voz. Es el segundo caso que está judicializado y que fue asesinado precisamente por escuadrones de la muerte, que fueron organizados por el fundador de uno de los partidos de derecha que se llama Arena. El tercer caso es el caso de los padres jesuitas, quienes estaban al frente de otra universidad jesuita en San Salvador, la UCA, que pertenecían precisamente, ¿verdad?, a la Compañía de Jesús, y fueron asesinados en su casa de residencia junto con 2 colaboradores. Uno de los militares implicados en este asesinato estaba en Estados Unidos y fue deportado hacia España, y en este momento purga 103 años de condena. Uno de los militares implicados en este caso. El resto sigue aquí en El Salvador, sigue cubierto bajo ese manto de impunidad, ¿verdad? Y en ese sentido, la condena en España de este militar de alto rango ha sido una bofetada para la justicia salvadoreña. Porque ¿cómo es posible que en España se juzgue y no en El Salvador, donde han sucedido los hechos? Pero bueno, esos son. Y el cuarto caso es el cuarto caso, en nuestro caso, el caso de los periodistas holandeses, que precisamente está en ese proceso de judicialización. Hay que señalar que esto es muy importante para el pueblo salvadoreño, porque nosotros, y lo planteamos así desde un principio, reivindicamos verdad y justicia para los 4 tulipanes, pero también detrás de este caso es la reivindicación de verdad y justicia por los más de 30 periodistas que fueron asesinados durante el conflicto. Dentro de esto hay que señalar que fue asesinado un 5º periodista holandés, y que luego ya pues, nos puede relatar más sobre ese otro colega holandés que fue asesinado en Usulután años después, ¿verdad? Entonces, la reivindicación que hacemos por verdad y justicia para los 4 tulipanes es la reivindicación de un pueblo que quiere precisamente derrotar esta impunidad, este estado de impunidad que se instaló a raíz de la ley de amnistía que se decretó después de firmados los acuerdos de paz. Y esto es contrario a los acuerdos de paz, porque los acuerdos de paz señalaron claramente, bajo acuerdo del gobierno de El Salvador y del FMLN ante Naciones Unidas, en que los crímenes de lesa humanidad no iban a perdonarse, tenían que ser juzgados. Pero bajo un pacto de impunidad entre Arena y el FMLN, decretaron en el 93, después de conocido el informe de la Comisión de la Verdad, la ley de amnistía, que fue derogada precisamente, como dijo Jan también, el 13 de julio del año 16. Y es por eso que estamos ahorita en esta lucha por la verdad y la justicia. Con esto lo que quiero decir también, ¿verdad?, es que precisamente este jueves, este conjunto de 30 organizaciones estamos presentándole a la Asamblea Legislativa nuestro anteproyecto de Ley de Reconciliación Nacional, ya que la Asamblea Legislativa, controlada por Nuevas Ideas, que pertenece al gobierno actual, el presidente Bukele, que se ha dado por llamar el dictador más cool del mundo mundial. Imagínense. El presidente de la República de El Salvador ahora se llama el dictador más cool del mundo mundial. El solo decir dictador ya golpea demasiado a nuestra gente, a las víctimas, a los que perdieron gente, a los que fueron asesinados, a los que fueron masacrados. Pero bueno, así es nuestro presidente actual. En este sentido, vamos a presentar un anteproyecto de ley de reconciliación, precisamente donde hay, en el marco de la justicia transicional, donde estamos planteando reparación para las víctimas, estamos planteando la búsqueda de la verdad, estamos planteando como tercer eje la búsqueda de la justicia, y también estamos planteando medidas de no repetición, porque eso es lo más grave del asunto, que no hay acciones del Estado a lo largo de estos años
donde nos diga de que están haciendo todo lo contrario a lo que sucedió de cara a lo que nos llevara a una guerra. Necesitamos desarrollar acciones para no poder repetir lo que sucedió de los años 80 al año 92. Esos 4 elementos de la justicia transicional son los que estamos llevando como propuesta ante la Asamblea Legislativa para que sea discutido, ¿verdad? Y probar en ese sentido a este gobierno que ha planteado estar del lado de las víctimas y no de los victimarios. Pero en ese proceso estamos. Es una lucha desigual, es una lucha contra un Estado que protege a los victimarios y no a las víctimas. Y eso es grave, ¿verdad? Eso es grave y por eso es que agradecemos profundamente el que la universidad, el que ustedes tomen su tiempo para ayudarnos precisamente en esta lucha desigual por la verdad y por la justicia. Y con esto quiero decir también que nos alegra y nos emociona mucho en que en el caso de El Salvador, el libro La Emboscada sea un texto de consulta ya para las diferentes escuelas de comunicaciones en nuestro país. Porque esos estudiantes, esos nuevos periodistas y comunicadores salvadoreños ahora están leyendo este libro porque les interesa saber de qué madera eran hechos estos 4 tulipanes. ¿Por qué arriesgaron hasta sus vidas por llevarle la verdad de lo que sucedía al pueblo de Yolanda, ¿verdad? Entonces eso es muy importante para nosotros y decir que nos anima, nos alienta y nos sigue inspirando para seguir, digamos, en esta lucha contra la impunidad en El Salvador. Por último, yo solamente quisiera señalar una noticia muy importante. Antes de que finalice octubre, una productora de audiolibros en El Salvador, al conocer el libro, nos ofreció convertirnos el libro impreso en audiolibro. Así es que antes de que finalice octubre, la Emboscada va a estar como un audiolibro donde se pueden bajar de los diferentes sistemas o aplicaciones que existen como tal. Eso es muy bueno porque nos interesa difundir lo que ocurrió como soporte de toda la estrategia jurídica y política para poder llevar al banquillo de los acusados a aquellos que planificaron y asesinaron a estos 4 valientes tulipanes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Óscar Antonio Pérez. Y bueno, la Ibero es tu casa, es su casa. Gracias. Además, bueno, es evidente que tenemos una historia larga. No me voy a poner a platicar de ella, pero sin duda nuestra relación con la UCA, con Monseñor Romero, pues hay allí un lazo muy fuerte con El Salvador, pero pues también muchos de nuestros profesores, académicos, estudiantes, sí, estamos muy cerca de El Salvador. Y gracias, pues yo quiero decir gracias por todo este trabajo que has estado haciendo de no dejar pasar esta situación y seguir con estas buenas noticias. Me encanta que les llamas los 4 tulipanes, porque además pues eran realmente periodistas muy jóvenes. Eso creo que hay que subrayarlo. No estamos hablando de periodistas maduros que estaban haciendo una gran investigación, sino que eran esta sangre joven del periodismo de investigación que estaba ya ahí con ganas de informar, con ganas de llevar la verdad y bueno, pues salió lo que estamos viendo. ¿Les parece si en este contexto, vamos a ver otro video titulado Todos eran bien jóvenes, precisamente, porque sí, me gusta mucho decir los tulipanes, eran bien jóvenes. Gracias. Gisteren kregen wij het bericht dat Koos Koster en met hem redacteur Jan Kuiper, cameraman Joop Willemsen en geluidstechnicus Hans ter Laag in El Salvador om het leven zijn gekomen. Over de exacte gebeurtenissen zijn de berichten nog steeds niet duidelijk, maar de zogenaamde officiële berichten zijn voor ons met het uur ongeloofwaardiger geworden. Onze collega's en vrienden zijn in koelen bloede vermoord. Ja, dat waren allemaal jonge jongens. Moet je kijken.
Hij was 42. Ik werd op 17 maart 82 gebeld door de algemeen directeur van de ICON. En hij zei, ik ben door Buitenlandse Zaken gebeld. Er is iets ernstigs met jouw ploeg in El Salvador aan de hand. Ik denk dat je maar snel naar het gebouw moet komen. Dit was wereldnieuws. Niet alleen in Nederland, maar de hele wereld reageerde daarop. Er waren nog nooit Nederlandse journalisten vermoord en nu was het een heel team. Ik zou willen dat men overtuigd is dat deze 4 mannen daar waren om het onrecht aan de kaak te stellen via een documentaire. ICON televisie kenmerk. Het onderwerp is El Salvador. Productie Koos Koster. Regie Jan Kuiper. Camera Joop Willemsen. Geluid Hans Tellaag. Donderdag 4 maart. Dat is de reden waarom ze gegaan zijn en waarom ze ook gebleven zijn. Je kunt je ook afvragen, is het niet overdreven uit Nederland weg te gaan om daar aan deze zaak te willen meewerken? Is dat wel onze taak? Moeten we niet rustig in Dokkum blijven? Muy conmovedor. Pues sí. ¿Por qué no quedarse en casa? Tomar una posición cómoda. ¿Por qué salir al otro lado del océano? Sí, son reflexiones que tal vez hace 40 años, en un mundo globalizado, hoy aún más globalizado, somos ciudadanos del mundo. Y lo que sucede en un lado va a afectar otro lado del mundo, eso sin duda. Bueno, pues continuamos con nuestro programa del día de hoy y ahora me da mucho gusto dar la bienvenida y pasar el micrófono a mi colega y compañero, el doctor Carlos Rodríguez Arechavaleta, quien es académico de tiempo completo del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Carlos, por favor. Muchas gracias, Julia. Agradezco a todos los colegas, todas las organizaciones implicadas en esta presentación sobre un tema tan sensible como el asesinato 1982 en El Salvador de estos 4 periodistas holandeses y sobre todo, como han dicho los colegas anteriores que me han antecedido en la palabra, lo que significa simbólicamente homenajear a estos 4 periodistas europeos que intentaron transmitir, informar sobre el conflicto militar, cívico-militar de El Salvador, en Centroamérica, y bueno, encontraron prematuramente e injustamente la muerte en El Salvador. Voy a permitirme leer unas notas breves que envié para la contracarátula del libro, el libro que presentamos hoy, y bueno, algunas breves reflexiones al respecto. Son múltiples los retos de la democratización salvadoreña. Uno prioritario es lograr la reconciliación nacional como fundamento del nuevo pacto social. Pero esto solo es posible sobre 2 principios rectores: la recuperación de la verdad histórica y la justicia. El asesinato de los periodistas holandeses Koos, Joop, Jan y Hans en 1982, durante la Guerra Civil, es una herida en la memoria histórica que obstruye cualquier acuerdo democratizador, al poner a prueba la eficacia y la legitimidad de las nuevas instituciones, actores políticos y asociaciones cívicas salvadoreñas. No menos importante para el país será restituir la dignidad de una profesión imprescindible
en democracia como el periodismo, garantía del derecho a la información de los ciudadanos. Esclarecer y hacer justicia estas innecesarias muertes puede constituir un firme recordatorio hacia el futuro. Nunca más el abuso de poder y la violencia contra los periodistas, independientemente de las afiliaciones políticas. Para mí está de más decir, Óscar Pérez conoce de la Fundación Comunicándonos los múltiples viajes de docencia que he hecho a la UCA y lo que significa, ¿no?, haber conocido, haber cooperado académicamente con una institución hermana, jesuita, de El Salvador. Y bueno, sensibilizarme, lo que ha implicado en términos de sensibilizarme con la nobleza y la complejidad de la situación social salvadoreña. Específicamente, conocer in situ el lugar donde fueron masacrados, otro de los eventos que han sacudido la historia política de aquellos años, y que no se le ha restituido justicia tampoco, que fue el asesinato de los padres jesuitas de la UCA, los mártires de la UCA, en la casa de visita anexa a la universidad del mismo nombre. Entonces, para mí en lo personal, realmente es emocionante poder compartir esta presentación. Creo que el libro es una labor encomiable, muy importante, visibiliza este acontecimiento y va a favorecer no solo la recuperación de esa memoria y hacer justicia a estos 4 jóvenes periodistas, sino también sentar un precedente en el desarrollo institucional futuro de El Salvador. Es decir, la profesión periodística debe protegerse y debe garantizársele condiciones como de desarrollo profesional como un componente fundamental de la democratización centroamericana y en este caso de El Salvador. Yo agradezco mucho a todas las organizaciones civiles, a la Embajada de los Países Bajos, la realización de este evento y la invitación a participar en él. Muchas gracias a todos y a todas y bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Carlos Rodríguez Arechavaleta, por esta sensible participación de primera mano que has estado por allá y esta relación con la UCA sobre todo. Y pues ahora me da mucho gusto pasarle el micrófono a un querido compañero también, profesor de asignatura del Departamento de Comunicación, alguien muy querido en la Ibero, el maestro Carlos Mario Castro, quien, bueno, pues también es alguien muy cercano a la Ibero, a comunicación y obviamente a El Salvador. Por favor, Carlos Mario. Muchas gracias. A la memoria de Manuel González, periodista mexicano, asesinado hace pocos días en el estado de Morelos. Durante los cruentos y peligrosos años de la ocupación nazi en Holanda, durante la Segunda Gran Guerra Europea, Etty Hillesum, una joven universitaria, judía y holandesa, que después, junto con su familia, sería desaparecida en los campos de concentración, escribió en su diario que al terminar la guerra quería convertirse en escritora, en periodista y cronista, para poder ser un puente de entendimiento y comprensión entre las diversas poblaciones del mundo. Esta joven holandesa pretendía que su escritura sirviera para que unos y otros, donde quiera que estuvieran y sin importar las diferencias de la índole que fueran, pudieran leer en la vida de la otra gente a la que no conocían.
Poder leer en la vida de la gente, escribió Etty, es lo más hermoso que conozco. Con este recuerdo de Etty Hillesum, quiero señalar que si algo ha caracterizado a Holanda después de su cruel y criminal ocupación durante la guerra, ese algo ha sido no olvidar a sus hijos e hijas asesinados injustamente, rescatar su testimonio, darlo a conocer al mundo y exigir con todas las fuerzas posibles que haya justicia y reparación, es decir, romper los mantos de impunidad y encubrimiento. Hay una sensibilidad en Holanda, pues, de no dejar marchitar ni perderse en el olvido a los legados de compromiso y justicia con la humanidad. En el caso de Etty Hillesum, editores esmerados holandeses recuperaron su diario, desconocido durante muchos años hasta 1980, y gracias a esa rehabilitación editorial de su escrito, ahora en el mundo todos podemos saber mejor lo que aquella violenta invasión significó para todo el pueblo holandés. Ahora, con la publicación y presentación de Emboscada, Holanda nos acerca al conocimiento de estos 4 jóvenes periodistas, liderados por Koos Koster, quien de la teología pasó a enamorarse del periodismo y cuya vida fue influida por el obispo salvadoreño Oscar Romero, asesinado antes que ellos en 1980 en El Salvador por un escuadrón de la muerte, por dar a través de su palabra en el púlpito y la radio la voz a quienes no la tenían y eran silenciados por la maquinaria de muerte del Estado salvadoreño, entonces apoyado en su represión por el gobierno republicano de Estados Unidos, confundido, como muchas veces en su creencia, de que toda exigencia de justicia solo podía significar para su dogma de la seguridad nacional, en aquel momento, un eco amenazador de su confrontación geopolítica con la extinta Unión Soviética. Koos Koster y sus compañeros periodistas siguieron el ejemplo de Etty Hillesum y de Oscar Romero. Se enamoraron desde el periodismo de la gente sencilla de un muy pequeño país. Quisieron resolver el enigma de la verdad de la guerra y darla a conocer al mundo para que el resto de las naciones y sus ciudadanos supieran lo que realmente ocurría en esos todavía primeros pero muy violentos años de la guerra civil en El Salvador. También, como el obispo Romero, estos 4 jóvenes tulipanes buscaron con su trabajo dar voz a quienes no la tenían, sin importar para ello las amenazas o los peligros reales que se interponían para que no cumplieran con su misión de informar y dar a conocer esa otra versión necesaria de la guerra civil salvadoreña, sobre la cual el Estado, las Fuerzas Armadas y Estados Unidos habían colocado toda clase de candados, cercos y mortales barricadas para impedir que esa otra versión fuera conocida por la ciudadanía en todo el mundo. El libro La Emboscada es una invitación para nuestro tiempo a abrevar en la fuente de lo que significa la vocación periodística, especialmente en contextos de violencia y desinformación que todavía son el pan de cada día en el contexto presente de nuestras sociedades en América Latina y el mundo. En este sentido, esta publicación puede ser de mucha utilidad para las generaciones jóvenes entusiasmadas con la vida del periodismo. Sobre todo, una enseñanza del periodismo de estos 4 informadores holandeses es la de no sucumbir a la tentación de distraerse con cortinas de humo y el de fijar su observación periodística en lo fundamental como observación. Koos Koster y sus compañeros, en lugar de distraerse, como ya se ha dicho, con cubrir unas elecciones de pura formalidad democrática, tomaron la decisión de ir al encuentro de esa otra verdad de la guerra civil salvadoreña que pretendían encubrir y negar aquellas truculentas elecciones de marzo de 1982. Ese compromiso con la verdad periodística les costó la vida. Su ejemplo sigue siendo muy necesario y este libro contribuye a rescatarlo. Sigue siendo necesario para El Salvador en estos momentos en que su pequeña democracia vive momentos políticos sombríos
de angostamiento de su democracia. También es necesario para México, para que aprendamos el ejemplo holandés y de otros ciudadanos, de no dejar en la impunidad el asesinato violento de más de un centenar de periodistas independientes. Y finalmente, su legado es necesario para el periodismo del mundo, sobre todo cuando en realidad una mayoría de democracias solo son simulaciones que cobijan y protegen el interés económico de una minoría en contra del bien común de la mayoría de los ciudadanos. La presentación de Emboscada aquí en la Universidad Iberoamericana confirma el compromiso de esta casa de formación jesuita con su lema "La verdad nos hará libre". Además, dice mucho del espíritu de esta universidad jesuita que hoy cobija esta publicación en su recinto. El dolor tampoco a nosotros nos es ajeno. Semanas atrás, una estudiante de Derecho de nuestra universidad decía que era muy lamentable la muerte inesperada del rector Saúl Cuautle. Como saben, perdimos a nuestro rector hace unas semanas atrás, cuando apenas iba a cumplir, por COVID-19, cuando apenas iba a cumplir un año de estar como rector. Sin embargo, esta estudiante señalaba, sin omitir el dolor vivido por la universidad, su grupo religioso y su familia, la muerte del rector también es un signo con un profundo significado para todos nosotros. Para la Ibero, representa la confirmación histórica de que no se encuentra, como también lo está demostrando la presentación de este libro, de espaldas a la realidad que vive una inmensa mayoría de personas en el país en estos momentos de emergencia sanitaria mundial, dolorosa y desconcertante. Suele escucharse, decía la estudiante, que la Ibero habita en una burbuja de privilegio por estar donde está, sin sentir en carne propia o quizá solo desde muy lejos la dura realidad que la mayoría ha sufrido durante esta pandemia. Lo ocurrido con el rector desmiente aquella aseveración y da doloroso pero claro testimonio de que la Ibero, con sus incongruencias también, camina con los pies en la tierra, con su comunidad expuesta a los mismos riesgos de esas mayorías a las que acompaña o pretende acompañar universitariamente desde su humanismo cristiano comprometido. Hacer nuestro el legado de estos periodistas a través de este libro sobre su vida y obra periodística ratifica para mí lo expresado muy convincentemente por esta estudiante de Derecho. Finalizo con unos versos de Rainer Maria Rilke, que tenía en especial estima a Holanda, dedicados estos versos a la música y que dicen: ellos ya no nos necesitan, ellos los ausentados prematuramente, suavemente se va uno desacostumbrando a lo terrenal, como se aleja uno de los dulces pechos de la madre, pero nosotros, los que nos quedamos aquí, que tan grandes misterios necesitamos y para quienes tantas veces surge el dolor del avance, podríamos vivir sin ellos, porque a nosotros ese legado de Koos Koster, Jan Kuiper, Job Willemsen y Hans der Lach aún nos arrebata, nos consuela y ayuda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos Mario Castro, por tus palabras tan sentidas, y me gusta mucho que seas quien haya cerrado con estos versos esta sesión, que sin duda es muy importante, muy emotiva. Me faltan palabras que tal vez ustedes tengan para poder expresar esta presentación del libro La Emboscada. Y ahora paso la palabra a mi colega, el maestro José Samuel Martínez, para que inicie y abra esta sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Julia. Pues tenemos unos cuantos minutitos para cerrar la actividad de hoy, así que más bien, además de si alguien quisiera expresar alguna pregunta o comentario, ya sea a través de Facebook o aquí en el Zoom, quizás hacer una pequeña ronda final para irnos despidiendo en lo que van llegando algunas preguntas y comentarios. Yo creo que hay mucho que
que preguntarse. Obviamente desde México pues hay una preocupación en el campo de la comunicación muy clara en torno a la violencia en contra de los periodistas. Lamentablemente hemos vivido en los últimos años un número muy grande de asesinatos que nos ha colocado como el primero o el segundo país según los criterios más peligrosos para ejercer el periodismo, siendo un país que, entre comillas, no está en guerra. Y bueno, creo que la realidad que vivimos en nuestro país y que espanta y que aterroriza, pero también llena de vigor a las organizaciones, a los periodistas que están organizados y a quienes han defendido la libertad de expresión, pues creo que dejan una lección muy importante a toda la gente que estamos en el campo de la comunicación. Así que, ¿qué les parece si a los invitados hacemos una pequeña ronda, quizá para hacer una reflexión final después de todo lo que hemos escuchado aquí? ¿Quién se anima? Tal vez podemos empezar en el orden en el que iniciamos las intervenciones. ¿Qué les parece esa idea? Podemos empezar con la embajadora, si nos hace favor. Muchas gracias. Yo sé que tenemos muy poco tiempo, agradeciendo a todos ustedes, a las personas que estaban escuchando, que la profesión de ser periodista es tan importante. Yo hablé un poco de peso contra peso. Sin periodistas no vamos a lograr. Vale la pena leer el libro. A mí me encantó la época de los años 80, la motivación de los periodistas, también los dilemas, y esos dilemas que tienen los periodistas cuando están trabajando, pienso que es muy relevante de leer también para la nueva generación. Muchísimas gracias por todas sus intervenciones. Muchas gracias por sus palabras, embajadora. A continuación le daríamos la palabra a Jan, si es tan amable de hacer un comentario, una reflexión. Adelante. Jan, ¿está el micrófono apagado? Sí, ahora sí. Ya se escucha, ok, perfecto. No, usted mencionó México, ¿no? Sí, hay números diferentes, pero 142 del artículo 19, Organización para Protección de Periodistas, habla de 200 en los últimos 20 años. Y todo es terrible, ¿no? El asesinato de colegas. Pero más peor todavía es la impunidad, ¿no? De ese caso se han solucionado quizás 5. Entonces tenemos un porcentaje de que hay algo, un juicio, no hay condena, pero el juicio es en 2% de los casos, y eso es algo increíble, ¿no? Se ve mucho en México que todo puede pasar, también a los ciudadanos mexicanos, y la justicia no contesta, no hace nada, o es participante de los asesinos. Este es algo increíble, siendo holandés, donde sí tenemos un aparato de justicia que funciona, sí, perpetras un crimen, tienes una posibilidad grande de llegar a la cárcel, pero aquí no se puede casi hacer todo, y es muy feo y muy grave. Y entonces todos los periodistas independientes y también tienen trabajo fijo que debes de tener mucho coraje para funcionar como periodista, crítica al gobierno, o no tanto al gobierno, pero buscando de los narcos y las relaciones entre los narcos y los políticos y el submundo y el sobremundo. Mucho coraje y todo mi respeto. Gracias. Muchas gracias, Jan. Vamos a pasarle la palabra a Óscar Pérez. Por favor, Óscar, si nos haces favor. Como no, Samuel, gracias. No, yo unirme, ¿verdad? Un poco a lo que Jan estaba planteando de cara a la situación de México también y a lo que ya se ha descrito sobre la situación que viven los colegas. Yo decir que esta exigencia por la verdad y la justicia en El Salvador sobre el asesinato de estos 4 tulipanes también pues sirva como aliento para esa lucha por esa
búsqueda de la verdad y la justicia en el caso del conjunto de colegas asesinados por diferentes agentes ahí en México como tal, ¿no? En segundo lugar, decirles que les vamos a estar compartiendo las informaciones que se vayan dando sobre lo que yo le llamo el segundo round contra la impunidad, ¿verdad? El primer round era todo el proceso de investigación que lo realizó la Fiscalía conjuntamente con nuestras organizaciones, y luego hemos pasado al segundo round, que es la judicialización del caso, donde ya hay una serie de diligencias judiciales que apuntan precisamente a sentar en el banquillo los acusados a las personas que han sido acusadas ante la justicia salvadoreña por el asesinato de estos 4 tulipanes. No es una lucha igual, es una lucha desigual, fundamentalmente por ese estado de impunidad que reina todavía en El Salvador. Pero yo estoy seguro y tengo esperanzas que más temprano que tarde llegaremos a la verdad y a la justicia. Una verdad que ya se conoce, pero una verdad que necesita todavía más respuestas, pero sobre todo llegar a esa justicia para poder castigar ejemplarizantemente a aquellos que asesinaron en el 17 de marzo del 82 a estos 4 periodistas holandeses. Y por otro lado, decirles que si gustan ampliar más información sobre el caso de los periodistas holandeses y sobre otros casos que son crímenes de lesa humanidad en El Salvador y que están también demandando verdad y justicia, pueden visitar el multimedia, de donde se ha obtenido precisamente este conjunto de audiovisuales, ¿no? El libro también está allí en formato PDF y se puede bajar sin ningún costo. Y luego, cuando ya tengamos la noticia del audiolibro, pues les avisaremos con todo el gusto para que pueda ser también bajado y escucharlo, ¿verdad? Ya que es la nueva moda, dicen los jóvenes ahora, para leer libros, ahora es escucharlos, y por eso los audiolibros como tal. Así que se los vamos a avisar, y nuevamente muchísimas gracias, Samuel, de verdad, vos que has sido uno de los pioneros, al igual que Carlos Mario en este proceso. Muchísimas gracias de verdad, y Julia, de verdad, realmente muchísimas gracias, porque la lucha también es de ustedes, por esta verdad y por esta justicia que queremos encontrar en El Salvador para estas 4 familias y el pueblo de Holanda, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Doctor Carlos Rodríguez, ¿quieres comentar algo para cerrar y despedirnos antes de pasar con Carlos Mario? No, sencillamente subrayar la idea, ¿no? El valor del libro como testimonio, ¿no? de una injusticia y la impunidad, la contracara, y como también han comentado los colegas, que no es un tema, tristemente, la labor periodística la seguimos 40 años después viendo muy amenazada, y específicamente, bueno, no solo en México, en América Latina, pero específicamente en México la situación es bastante crítica, como se ha reconocido. Eso, desde mi punto de vista, le suma otra gran virtud a la emboscada. Es decir, que en momentos realmente muy críticos para el periodismo centroamericano, regional, saque a la luz, haga público esta gran injusticia cometida hace 40 años con estos jóvenes periodistas holandeses. Gracias, Carlos. Ahora pasamos con Carlos Mario y después le cedo la palabra a Julia para despedirnos. Adelante, Carlos Mario. Pues, sencillamente dar las gracias y pues que podamos continuar en esta comunidad pues internacional que es importante, creo yo, en este tiempo desde México, volver a recuperar lo que fue tan importante de México para nuestros países centroamericanos en 1980, en toda esa década. Y en ese sentido que otra vez, pues creo que en esto la Ibero puede ser una gran pionera, que volvamos a ver y a sentir con los pueblos centroamericanos. Gracias, Carlos. Querida Julia. Muchas gracias. Bueno, pues no me queda más que agradecer la presencia de todas y todos en esta presentación del libro La Emboscada. Y quisiera recalcar este
Estoy pensando en este gran triángulo entre El Salvador, los Países Bajos y México, que estamos de alguna manera conectados. Yo mencionaba hace un momento nuestra relación como universidad encomendada a la Compañía de Jesús con la UCA, por ejemplo, y con El Salvador en general, pero también tenemos una gran relación con los Países Bajos, con universidades, con quienes tendemos convenios, con quienes se han hecho investigaciones muy importantes, con colegas que han hecho sus posgrados en distintas ciudades, en distintas universidades por allá. Así que bueno, hay mucho que nos une a los tres países y que celebro que esto no en las mejores condiciones, en este sentido el tema no es lo mejor, pero a la vez hay una relación de muchos años importante, emotiva, que nos conecta y que pues seguimos avanzando en esto y en tantos otros casos que desafortunadamente pues están presentes. Muchas gracias. Pasen buena noche, buena tarde, buen día, donde quiera, donde están. Y pues seguimos en contacto y nos mantendremos al corriente de todo lo que se vaya avanzando con esto, que ya sobre todo Óscar Antonio Pérez nos estará informando. Okay. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Gracias, Pablo, por el apoyo, saludos. Muchas gracias.